Caballero, buenas tardes, ¿cómo te va? Hoy es ya 6 de junio. Hoy es 6 de junio, sí señor. Buenas tardes, Edgar. Muy bien por aquí. Sí, muy juiciosos por acá. Mm, Impresionante lo rápido que va esta temporada, este año. Así Qué es. bueno, porque el año no ha sido bueno para nadie. Para algunos ha sido bueno, para la No, mayoría ha sido horrible. sí, no, el año ha sido un año, no, yo no digo que de pronto no lo evalúe así, sino un año con demasiados eventos que han desacomodado la realidad de muchos. Exacto, Sí, exacto. sí. Pues, Bueno, hermano, antes de comenzar, anunciamos el primer taller virtual. Este es un taller que íbamos a hacer físico, en persona, en Colombia durante el Tactical Edge. Pero obviamente todo lo que sucedió, entonces decidimos hacerlo virtual utilizando la plataforma que ya todos conocemos. El 27 de junio va a ser todo un día, es tabletop gamificado, que lo veníamos hablando la importancia de esto antes de que todo esto hubiera ocurrido. La importancia ahora es mucho más para sí, estar señor. súper preparado, así que la invitación es a todos que se conecten. Apenas tenemos 20 cupos y ese es un precio súper, súper, súper especial por ser el primer taller virtual. Vamos a ver cómo nos van. A todos, gracias por acompañarnos una vez más. Estoy aquí viendo el, el monitor al lado izquierdo y no sé si está funcionando. Yo creo que está funcionando la plataforma. Ahí estoy, pero sí, ahí estamos Sí, trabajando. Perfecto. Entonces, de nuevo, hoy tenemos dos temas interesantes, ¿no? Hoy tenemos sí, uno que es un reporte de Activo Networks, que es muy interesante, y otro es acerca de CISOs. así El es. policy, que es muy interesante, vamos a hablar acerca de eso. Antes de comenzar, dos cositas, de nuevo, se pueden comunicar con nosotros por medio del Q&A, sus preguntas, haremos sus respuestas y van a ver la pestañita que dice recursos. Ahí tienen acceso a estos dos documentos que vamos a estar discutiendo. Listo, entonces con eso, Andrés, buenas tardes. Pues bueno, no, mi hermano, buenas tardes. Sí, efectivamente, hoy tenemos dos temas muy interesantes que me pudiste compartir esos dos tópicos y de verdad que están súper chéveres. Obviamente, por ser de mi preferencia el mundo de los ISOs, el segundo tema es súper poderoso, pero sí, la verdad, hoy tenemos chévere que ya también vi en la plataforma que hay personas conectadas, entonces también los saludamos Sí, sí, a sí. quienes están conectados. Entonces, pues bueno, buenas tardes a ellos y ya, Bueno, empecemos. buenas tardes y bienvenidos aquí. Este evento es para todos nosotros, así que esperamos preguntas aquí en el Q&A y Andrés y yo tomamos turnos moderando. Así Pero es. bueno, esto nos llegó una nota la semana pasada, creo que fue el jueves o el viernes, de nuestros amigos en Activo Networks y de un white paper y me pareció interesante. Los nuevos 9 desafíos de los CISOs en el 2020. Ujú. Y son desafíos que la verdad hemos venido tocando Así durante es. las conversaciones de Conversando con CISOs. Inclusive lo hemos tocado muchos de esos, y no todos, ¿no? El tema de el número de puntos remotos, el tema de concientización, que no vi el tema de concientización como parte de este reporte, que me pareció, pero bueno, tampoco puede tener todo. Y de nuevo es Pero lo mira que... que yo lo pensaba desde el punto 2 donde habla de asegurar, si bien, pues bueno, tiene unos tips de recomendaciones, obviamente, de lo que ellos hacen. Exacto. Me lo imaginé desde el punto de asegurar a las personas en la distancia, como eso también, como también pensar en el concepto del reforzamiento, como lo hablamos en alguna vez, inclusive que dejamos la pregunta planteada, si ahora las personas que están fuera de nuestro ambiente de trabajo tendrían que ser nuestro primer respondiente. Entonces, yo creo que ahí, ese punto cabe ahí, Sí. ¿sí? Porque es que de verdad ese punto, a mí personalmente, el punto 2, me parece que es uno de los puntos frente a la situación que estamos viviendo, Ah, ya saltaste al 2. sí. O pues digamos que Y todo el reporte. Ah, bueno. viendo todo el reporte, creo que es uno de los puntos súper, súper importantes. Sí. Bueno, comencemos con el primero, que esto lo conversamos la semana pasada, inclusive con Mirta. Sí, La verdad, si no han visto la charla con Mirta Lapenson de esta semana, ahí lo tienen en la plataforma. Todos los videos ya están disponibles.
muy buena conversación, ¿te acuerdas, Andrés? Sí. Muy buenos puntos que sacamos de ahí. Y uno fue esto, este tema. No hay ingresos, hay que parar todo, pero hay que seguir asegurando todo porque es más inseguro. Y entonces, ¿cómo hacen los ISOs ahora para, no hay plata, pero hágale Pero pues? hay que seguir, sí, exacto, hay que seguir. ¿Sí? No hay plata, Porque, muy, exacto, sí. porque me gusta mucho este tema, sí, porque las empresas pueden parar, pero los atacantes no paran. No, exacto, el adversario, es que tú acabas de poner un punto súper clave. El adversario no se va a detener. Paró, muy probablemente sí, tuvo que, pero en alguna parte leí también algo que hicieron de reflexión y el adversario no se va a detener por la pandemia, sí, y no nos va a dar el tiempo. Entonces sí va a ser requerido que nosotros pensemos en cómo también vamos a hacerle frente al adversario que no se detiene y que nosotros por las condiciones vamos a tener que ralentizar, ¿sí? En, lo que hablábamos con Mirta es correcto, que ella nos daba un tip muy importante y es, ahora sí se va a volver súper clave que la priorización se convierta en un instrumento fundamental de la estrategia de un CISO. ¿A Fundamental. qué de verdad, le va a dar prioridad mientras estos momentos? Exacto. ¿Sí? Aquí me gusta mucho porque, de nuevo, los que hemos conversado, hay que ser creativo o creativa en esos momentos. Para no molestar tanto, CISO se refiere, lo referimos a CISOs a hombres y mujeres. ¿Listo? Ok. Porque si no nos quedamos aquí todo el día En diferenciando. una discusión que no, sí. ¿Qué va a quedar otra cosa? Pero bueno, hay que ser creativos. Y muchos de estos proyectos, pues no hay mucha creatividad, ¿no? Necesitamos que expandir el VPN, el VPN, no nos queda otra. Pero aquí donde viene entonces la creatividad. Bueno, entonces en vez de hacer eso, ¿por qué no hagamos en la nube? Entonces, las empresas de servicio en la nube deben haber visto pues un incremento de negocios impresionante. Y las Sí, empresas que se enfocan en el tema de seguridad en la nube deben estar muy contentas. Por eso dije, no, esto ha sido claro. bueno O para sea, algunos, ha sido malo para no, otros. lo que sí es cierto, Edgar, eso que tú dices es verdad. O sea, algunas empresas, por ejemplo, yo digo que las empresas de la nube o las que están ahorita, yo le decía a mis estudiantes esta mañana y ayer, yo les decía, en este momento, los que habían pensado en su proyección de este año, tal vez en el segundo semestre, irse a la nube, a los proveedores de servicios de nube le hicieron fue un favor. O sea, Exacto. esta pandemia le hizo fue un favor porque les adelantó, porque este va La a ser el Navidad. momento en donde las inversiones en seguridad se van a desplazar hacia ese lugar que va a ser el lugar más cómodo para mantener una operación. Exacto. Y luego pues, ¿Qué, sería interesante hablar con gente de la nube para ver a qué ellos tanto? cómo les ha acelerado los planes Sí, dentro de su plan corporativo así para es. ofrecer más Oye, servicios. ¿sabes qué? Buena idea esa, también preguntarles a ellos internamente, bueno, listo, Exacto, se sobreentiende que ustedes los abarrotaron en servicios, pero ¿qué pasó con ustedes? Porque pues exacto. también escuchar su voz de cuáles han sido sus tensiones debe Sí. ser muy bueno. Sí, ¿Sí? voy a hablar con la gente de Amazon a ver si nos acompañan, como ellos nos acompañaron Mm, en el evento de mm, Tactical Edge. Vamos a ver. sí, Entonces llegamos a tu punto favorito, sí, número dos. Y bueno, no vamos a conversar acerca sí, de no, digamos lo que lo de las la venta de recomendaciones activos. comerciales, pues bueno, Exacto. sí, ahí están Están como buenas, sus, las leí, tienen sentido, sí, están buenas. sí, De nuevo, es un white paper de parte de Activo y es interesante la lectura. Securing the remote user, asegurando el usuario remoto. Esto sí es muy interesante, me gustó mucho el primer párrafo, porque aquí no hay nada de venta ni mercadeo, fue derechito, no, sí, fue derechito, papá. sí, Primero, señor CISO o señora CISO, primero tiene que hacer es que todo el mundo se conecte. No se preocupe de así seguridad. es, Luego vemos la seguridad. Para los CISOs, esto debe ser un dolor de un cabeza y dolor de cabeza. cacos, porque ellos saben lo que sucede. Es muy chévere que ustedes me digan eso ahora, pero yo sé que cuando haya un hack, cuando haya una brecha de seguridad por esto, el culpable vamos a ser nosotros. Exactamente. Entonces, esto está muy bueno. Y a mí, de hecho, me gusta realmente la frase que me gusta de esta primera, es la frase que dice, los equipos de seguridad prontamente se encontraron ellos mismos a la merced, ¿sí? Que es como el uno 2 3
4, 1, 2, 3, 4. La línea 5. Empieza la línea 5 y me gusta ese pedacito, porque y efectivamente leen, hace una lectura importante. En este momento nosotros nos encontramos al buen sentido de pertenencia, que yo digo que también es adherido a lo que haya hecho el CISO por las personas en algún momento del tiempo. Aquí se ve mucho de lo que hemos conversado en algunos momentos, que los CISOs que hayan entendido el rol de las personas en el desarrollo de sus funciones van a tener comprometida a su gente, no a su equipo de seguridad, sino a las personas del común, que van a decir, oiga, sí, hay que prestarle ahora más atención a lo que está diciendo esta persona, pues porque está velando por. Entonces, por eso me gustó como al... Sí. Sí. No, y de acuerdo. Y de nuevo, siguiendo con con la conversación así, es interesante porque yo me acuerdo, antes de todo esto, cuando uno se conectaba con su VPN directo desde su casa, su remote office, uno de los requisitos de seguridad era que era disable split VPN. Activar split VPN porque no querían exactamente esto, que no haya, si se va a conectar al VPN corporativo, usted no puede también estar utilizándolo en la red de su casa pública. Exactamente. Tiene que ir todo por aquí. Resulta que en estos momentos ese cambió. Por supuesto. 100%. ¿Por qué? Porque lo que hemos conversado con Mirta y con varias de estas personas, otros ISOs, la gente en casa está utilizando sus propios equipos. O sea, el equipo que utilizan sus hijos para las tareas, para sus estudios, que ahora todos los niños están conectados en virtual, y entonces no pueden tener una conexión que no les permita estar conectado personal y en negocios. Y entonces aquí es donde viene el tema de que no pueden ver el tráfico, todo el tráfico, porque solamente algunos, y tampoco queremos ver todo el tráfico, que lo conversamos con los ISOs durante la charla con la gente de Netscope. ¿Te acuerdas que ellos decían? Sí, así es. El tema de la privacidad, que hemos comentado mucho, es muy importante. Se convierte, exacto. Y por qué este punto se vuelve indispensable, y lo acabamos de mencionar para anotar todas esas conversaciones que de verdad hemos traído hoy, es que volvemos al punto clave. Hoy lo decía también en clase. Hoy la privacidad no se puede desconectar de la seguridad de ninguna forma. De ninguna, no hay. A mí me gusta esta frase. Tú puedes tener privacidad sin seguridad, pero no puedes, perdón, tú puedes tener seguridad sin privacidad, pero no puedes tener privacidad sin seguridad. Exacto. Entonces, sí, entonces tú definitivamente no puedes desconectar dos mundos que cada vez se unen más, se estrechan más y que pues, le ponen una presión fuerte al desarrollo del trabajo. En un futuro, inclusive durante el evento de la Cumbre Internacional de CISOs en octubre del año pasado, cuando estuvo la doctora Andrea Limbago hablando acerca de la intersección, porque ella está hablando mucho de la intersección de privacidad y seguridad. Yo me acuerdo que yo estaba escuchándola y yo le hice la pregunta, pero doctora Limbago, ¿quién es encargado de privacidad? Porque no lo habíamos pensado, en el mundo de seguridad no habíamos pensado nunca de esa manera, que somos, que el grupo de ciberseguridad, los CISOs, son encargados también de privacidad. Y ella dijo, no, en ese tiempo ella dijo, es que tiene que comenzar a hacerlo, privacidad es parte de seguridad. Sí, se acabó el problema. Y por eso ese cargo del Chief Privacy Officer ahora ha venido teniendo tanta fuerza y se infló así, ¡guau! Sí. Sí, bastante. Este es el tercero, Securing the Quick Win. La Quick Win, bueno, no hay que traducir eso. Victorias tempranas. Yo Quick Win es las ganancias rápidas. Sí, victorias tempranas se podría decir en español. Victorias tempranas, listo. Entonces dicen aquí, de nuevo, esto es comparado con el primer coso, ¿no? No le damos más plata para nada. Haga lo que usted tenga que hacer, sea creativo con lo que tiene. Sí, pero ¿sabes qué, Edgar? Ahí volvemos a una conversación que tuvimos tú y yo hace unos sábados que hablábamos. Yo creo que en este punto hay que hacer un resalte y un alto para decir, señor CISO, vuélvase un maestro de lo fundamental y tus victorias tempranas saldrán. Porque mira lo que dice ahí, haga gestión de parches, eso es lo fundamental. Vuelva a eso, las victorias tempranas, ya no tiene que ir a buscar a nadie.
Exacto. Y gestión de parches, gestión de vulnerabilidades, ¿sí? Segmentación de la red, lo fundamental, y vuelves un maestro en eso, y seguramente que ahí están sus victorias tempranas de ganancia mucho más rápidas para lo que vendrá. Exacto, y eso es lo que nos dijo Mirta, ¿no? Que ellos Exactamente. habían comenzado con eso, y lo que interesante es que ella comentó que lo habían comenzado a hacer eso por el tema de PCI compliance, Así que es es. interesante porque tenían que hacerlo para cumplir con una política de cumplimiento. Pero gracias a eso estuvieron preparados para estos tiempos. Así que sí, como hay que ser maestro de lo básico, lo que tú estás diciendo, eh, y pueden rápidamente eso. Interesante aquí que estamos hablando acerca de visibilidad. Visibilidad se mantiene un challenge, un desafío principal. Pues visibilidad no estamos hablando acerca de inventarios. Ese no es el SysTop 20 número 1 y número 2. Pues técnicamente sí. Tenemos que saber qué tenemos, hardware y aplicaciones. Así que Sí, no cambia. sí, No cambia. técnicamente es así, ¿no? Eh, Sí. el cuarto, lockdown the endpoint. Tengo una cosa, la persona que escribió esto de parte de Activo Networks entiende muy bien el rol de seguridad, porque Sí, sí, así es. ha tocado todos los puntos que hemos visto, básicos, que hemos venido conversando con otros CISOs invitados, y van derechito al punto. Aquí no hay nada. Sí, Está bueno, me gusta. sí, sí, Eh, ¿no? A pesar de, sí, es un white paper, pero tiene está bueno. puntos interesantes, exactamente. Exacto. Sí, Sí, aquí el tema, utilizando Endpoint Protection, Endpoint Detection and Response Solutions. y yo creo que como hemos desarrollado nosotros nuestras conversaciones más globales y holísticas, entonces lo que está pensando aquí es, mire que ese es un punto ahora que tiene más relevancia por la forma en cómo se está desempeñando la realidad de la función laboral entre empleado y empleador. Entonces, el instrumento de trabajo antes lo tenías dentro, con lo que hemos hablado, lo tenías tú dentro de una compañía, en un ambiente controlado, ahora lo tienes que poner por fuera, Exacto. fuera de una zona de control. Entonces, tú tienes que velar porque ese instrumento de trabajo esté muy bien protegido. Más allá de las tecnologías que pueda mencionar, es, oiga, usted tiene que ahora sí, de verdad, 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 sí, Y el, te- eso, y el tema ahí de nuevo, regresamos al BYOD, Bring Your Own Device. O exactamente. use your own device. Ya no es bring your own Ya, device. ya no es Ahora bring, ya es sino utiliza use. use your own Sí, device. así Lo es. escuchamos aquí por Sí. primera vez, ¿no? Ya salimos con el nuevo, yeah. Y tenemos uno nuevo, exacto. Yo creo que ese se puede use your own device, sí. Uf, Exacto, sí. exacto, exacto. Use your own device. Um, Porque es el equipo personal. Y entonces, ¿cómo le vas a dar, cómo las empresas con una solución de MDM, de Mobile Device Management, para controlar la seguridad del equipo que está utilizando para conectarte? Si el equipo no es de la empresa, ¿cómo lo va a controlar? Eso es un tema que yo creo que por aquí se van a empezar a moverse creativamente. Yo creo que aquí también van a haber muchos acuerdos entre empleados y empleadores para que ese tipo de cosas se den, porque necesariamente se tendrá que dar. Yo no creo que vaya a existir la empresa que vaya a tener el músculo para decir, yo le voy a dar a todos los equipos. Eso va a ser poco probable. ¿Sí? So, Hmm. Y llegamos al punto 5, que es el movimiento lateral, que básicamente tiene que ver con segmentación de la red, ¿no? segmentación, monitoreo, pues como que todos esos temas hay que tenerlos en el ojo claramente, pues porque los movimientos no son solo verticales, sino también laterales en términos Exacto. de los ataques, ¿sí? Y Porque, eso, exacto, porque lo que tú decías anteriormente, que antes la gente estaba pues dentro de un mismo edificio, ahora están por todos lados. Los exacto. VPNs fueron de un 10%, digamos, a un 100%. Significa que ya tienen, si antes tenían 10 usuarios conectados de manera remoto, pues no te preocupaba mucho, porque era simple de no simple, pero era simple de monitorear y controlar el tráfico. Pero ahora Y, y tienes a 1000 de la mil, noche a la sí, a la mañana. mañana. Eso ya es Sí. Y yo diferente. creo que otra vez va a volver a tomar con este punto
en conceptos técnicos, pues digamos que no, sí, va a volver a tomar relevancia todo el tema del monitoreo del tráfico, ¿sí? El monitoreo del tráfico y todos estos sistemas de prevención de intrusiones o sea, volver a sentir un refresco Sí. en cuanto a ingeniería de quienes lo ofrecen, pues porque van a tener que ser mucho más robustos, ¿no? De nuevo, como dicen, como decían, que los CISOs de hoy tienen que ser más creativos. Entonces, hay muchas empresas que, que han descontinuado el uso de IPS y Así RS, es, así es. y ahora, pero no, lo han descartado, o sea, las cajitas están guardadas en algún lado. Muchos de esos Así sitios es. están desempolvando eso para Claro, que esto aquí, utilicemos esto claro, aquí. por Hay que supuesto. ser creativos, lo que tú dices, Sí. reutilización de tecnología que pensamos que ya Que ya era obsoleta y mira, sí, nos por ejemplo, volvió a dar. opciones de NAT, Network Sí, Access, Access Translate, yeah, yeah. sí. No, sorry, NAC, Network Access Controls, Bueno, los NAC, ok. que es dificilísimo de implementar, pero ahora Ahora se van a volver. tienen que hacerlo. Si antes lo necesitábamos y lo usábamos como si fuera un lujo, ahora realmente se va a volver en una necesidad Correcto. obligada. Sí, Exacto. Y lo que mucho de esto va a llevar es a esto, el tema de Zero Trust. Zero Trust es sí, algo que total. Yo creo que sí. va a Sí, explotar después de esto. Ahora no explota mucho por el tema de que eso se conecta al tema número uno, no hay plata para nuevos exactamente. proyectos, entonces no podemos Sí. comenzar. Y Zero Trust, como dice aquí, lo hemos conversado, es un proyecto de mucho, pero muchos años, Sí. porque, mira, estamos hablando acerca de Identity Access Management. ¿Te acuerdas cuando hablamos con los ISOs de Argentina? Comentaba acerca de Identity Access Management, Así que es. lo dividió en 3, 4, 5 etapas, y estaba en la Y tercera o cuarta etapa y ya llevaba como que 4 o 5 años en el asunto. 4 años llevaba en ese Era trabajo, Jorge, sí. correcto, Jorge, sí. Sí. También tenemos, si no han visto ese episodio de Conversando con CISOs, véanlo, porque nos dio mucha información muy Sí, interesante, muy interesante. Vamos en 5, 6. PAM, Privilege Access Management. Importantísimo, pues porque que, ahora el tema que no es solamente de identificar y autenticar, pero también autorizar, ¿correcto? así es, autorizar y detrás de eso, el famoso modelo AAA nuevamente va a volver a tener mucha fuerza, autorización, autenticación y auditabilidad, pues porque necesitamos saber lo que hacen las personas claramente más que ahora están, vuelvo al mismo punto, en un ambiente de red en Está en donde todo ya lado. tú no tienes el control, porque no Exacto. lo tienes en la misma área donde los puedes observar, sino que vienen de muchos puntos y si nos vamos a regir por ese eh, no, y no solo use tu propio dispositivo, no solo usa tu propio dispositivo, sino yo creo que aquí va a empezar a verse la tendencia, trabaja desde el lugar, cuando empecemos a bajar la tensión de la pandemia, también va a empezar trabaja desde cualquier lugar. O sea, usa tu propio dispositivo y trabaja desde cualquier lugar. Cualquier lugar, exacto. Aunque Entonces, sabemos esto que se va a volver exacto, va a ser. un... Exacto. ¿Sí? Esto continúa. Esto Eh, continúa, y, sí. y viendo todos esos otros puntos, todo está conectado, o sea, todo está Obvio. conectado. Endpoint protection, identificación, y Así llegamos es. aquí a data loss tracking o data loss prevention. O sea, lo que hablamos cuando con los CISOs en el programa con Netscope, que es, Así es. esto era de pero mucha importancia, identificar cuál era el tráfico, qué es lo que esos usuarios están teniendo acceso desde sus propias casas, sus propios equipos y cómo lo están manejando. Es supremamente importante. Todo el tema de la visibilidad, aquí estamos hablando de visibilidad 100%, ¿no? Sí, así es. ¿Sabes? Muy interesante. Claro, y todo llega asegurando la nube. Porque si Ah, todo, sí. como dijimos en punto número 1, todo está subiendo a la nube, ¿quién la va a asegurar? Lo que veníamos hablando anteriormente, que te acuerdas que al principio cuando comenzamos a hablar en todos esos programas, siempre decíamos que el tema de la nube era raro porque muchas personas pensaban que subían información a la nube y ya. Y ya eso ya. Exacto. Por arte de magia, sí, correcto. Exacto, ya estaba súper Sí. seguro y no mi responsabilidad. Cuando se dan cuenta que, uy, no, eso sigue siendo su responsabilidad.
Entonces, Sí, esto es muy interesante, muy interesante. sí, Porque de nuevo, todo el mundo está utilizando la nube ahora, todos están utilizando la sí. nube para poder tener acceso remoto porque pues te da más maneras de crecer más rápido que instalar más lento Obviamente, para exacto. VPNs y todo To- en tu totalmente, sí. Entonces se va a volver importante asegurar como todos esos nuevos ambientes y enfrentarnos a los nuevos retos que se veían como tendencias. Si tú miras, por ejemplo, de años anteriores, 2018, 2019, ya se venían viendo como lo que se visualiza van a ser ataques en la nube. Bueno, como hay ahora un desplazamiento más rápido y más inminente hacia allá, muy probablemente al final de año nosotros estemos viendo muchos más ataques y 2021 sea así, muchos más ataques concentrados en la nube. O sea que nosotros seguiremos hablando de la nube por mucho tiempo porque va a ser ahora la piedra en lastre para atacar y atacar y atacar menos infraestructura on-premise y más ataques sobre nube. ¿No? Interesante, interesante Claro, ese claro. tema porque, wow, o sea, empresas Casby y cosas así van a estar muy, muy ocupadas y van a estar saliendo con muchos servicios y soluciones interesantes en el futuro. Uh -huh. Wow. Sí, señor. Este tema número 9 es muy importante. Lo hemos conversado con algunos CISOs y hemos hecho la pregunta, algunos de de estas organizaciones han relajado sus requisitos. HIPAA en Estados Unidos relajaron bastante por un tiempo. PCI me imagino que tiene que ser bien porque eso es lo que estuvimos hablando al principio, ¿te acuerdas? Como cuando Sí, hablamos con el CISO del Banco Galicia allá en Argentina, así. que lo de PCI, de pronto tienes todo dibujadito en tus gráficas de vicio, donde muestras aquí donde toda la comunicación de PCI dentro de nuestra empresa, y ahora se te abrió porque nadie está dentro de la empresa, todo el mundo está afuera. Y ahora, ¿qué pasó con ese diagrama de Exactamente. la comunicación de PCI? Ya están por toda Y, Argentina. exacto. Y otro punto ahí importante que a mí me parece que me adhiero fuertemente a este punto y es cada vez vamos a ver regulación más global, ¿no? Entonces habrá que eh, global y local, o sea, regionalmente hablando y localmente hablando, vamos a tener regulaciones en los temas de protección de datos y globalmente vamos a tener más. Entonces va a haber más presión de ese tipo en el diseño de estrategias de seguridad, muy probablemente, ¿sí? Para las actuales estrategias que ya están diseñadas como para las que tendrán que ser rediseñadas, porque una de las cosas que sí nos muestra, tal vez que podría ser mi punto número 11 de las cosas que tienen que tener en cuenta es que cómo está rediseñando el CISO su estrategia de ciberseguridad en este momento, porque Exacto. tendrá que rediseñarlo. ¿So? Sí, Tiene que hacerlo. O sea, sí, en parte de estos 9 que hemos visto, todo esto llama para el rediseño de políticas y el rediseño de la estrategia de seguridad. No total, puede hacer algo sin rediseñar, sin documentar, sin sí, actualizar sus total, políticas. Lo que dijo totalmente. Mirta la semana pasada, el tema de políticas de trabajo en casa. Ellos ya lo tenían, al mundo lo tenía. Yo no sé que muchas empresas tenieran o tuvieran una política de trabajar de casa desarrollada. Yo creo que no muchas. No muchas, realmente es un tema que todavía no se ha desarrollado así como de mucho. Sí, Exacto. entonces, Tienen que hacerlo ahora. Y, esos son los 9 puntos. sí, ¿Listo? son 9. Sí. Entonces, sí, terminamos. Estoy de acuerdo con todos ellos. Como tú dices, tú llegaste al punto 11, ¿saltaste el 10 o tenías? No, yo pensé que eran 10, entonces Sí, también ese es mi también, punto número exacto. 10. ¿Sabes? Me gustó Sí, no, no, está este muy, tema. muy interesante, muy al punto. Sí. Obviamente son sus observaciones y lo que creen basado en, digamos que como su experiencia. Sin embargo, son puntos como muy claves Son que yo puntos creo clave, que, sí. sí, Son puntos claves que de nuevo le puede ayudar a los CISOs, especialmente a aquellos CISOs que están solos, aquellos CISOs que no tienen, por el tamaño de la empresa, no tienen los recursos y ellos son el departamento de ciberseguridad. ujú, Aquí tienen una buena lista rápida para chequear y ver cómo se alinean esto a los planes estratégicos que ellos han estado haciendo. desarrollándose. El punto 10. El punto 10. Sí, sí, Bueno, necesariamente.
Está muy bueno. Listo, entonces. Sí. Vamos acá. Este fue algo que yo haciendo búsquedas acerca de CISOs y te comento por cómo encontré esto. Pues tú sabes que está organizando el Tactical Edge virtual acá en Estados Unidos y tenemos un grupo impresionante de ponentes, todos son C-levels, ¿no? Desde el CISO de Akamai y todo eso, por ahí viene el CISO de IBM, ya me confirmó que entra, por ahí viene el nuevo director de servicios de otra empresa grande. Entonces estaba buscando otros CISOs interesantes para invitar y mientras estaba haciendo la búsqueda encontré y este artículo me pareció muy interesante. CISOs and the Da Vinci Fallacy. Y lo que dice aquí rapidito es que el Da Vinci Fallacy dice que los CISOs, y esto lo hemos conversado, ¿no? Sí, que por los eso es que está CISOs, interesante, exacto. exacto. Que los CISOs deben saber de todo, deben ser expertos, deben poseer maestría de habilidades por muchos dominios de seguridad, de tecnología, de estrategia, de mercadeo, de finanzas, de economía, de gente, de comunicación, ¿cómo se dice? Behavior, actualización. Comportamiento para ser muy efectivo. O sea, tiene que tener un doctorado o una maestría en cada uno de estos. Y si este no les queda claro, es lo siguiente. Si un CISO quiere asegurar el área de mercadeo, el Da Vinci Fallacy dice que ese CISO debe ser un experto en mercadeo. Yo entiendo el punto y yo creo que, exacto, ahí yo estoy muy de acuerdo con eso. Y yo generalmente suelo decir, cuando hablo de estos conceptos de multidisciplinariedad, yo también pienso que hay que ser muy cuidadoso porque sí se puede incurrir en ese error, en esa falacia en la que se puede caer. El CISO no es que tenga que ser un especialista en cada una de esas áreas, pero sí debe ser un generalista de esas áreas. Exacto. Debe conocer un poquito, sí, exacto. Si hablar de nuevo, si vamos a asegurar el tema de que estuvimos hablando y damos este ejemplo muchas veces en el tema de salud. Cuando el CISO contrata a una empresa porque quiere asegurar que la computadora, el endpoint que utilizan los doctores, porque se han dado cuenta que cuando el doctor va a la cama del paciente, está conectado, ¿sí? Con información médica del paciente, se da la vuelta y comienza a trabajar con el paciente y cuando regresa, todavía está conectado y la información todavía está ahí, ha pasado muchos minutos o mucho tiempo o algo así, ¿no? Y entonces se les ocurrió al CISO o a la junta directiva, lo que sea, colocar un timeout que si no se mueve nada en la computadora en un minuto, inmediatamente desconéctelo, ¿sí? Y entonces el doctor llega, está aquí, se pone a hablar con el paciente, pasan los 3, 5 minutos, regresa y ahora tiene que volver a hacer un login con su contraseña de 20,000 caracteres que le colocamos, ¿no? Porque hay que ser súper seguro. Entonces el CISO en ese momento está cometiendo un error porque no conoce el proceso, no conoce cómo funciona el tema de los doctores. Que ellos no tienen tiempo para estar haciendo login cada minuto, no tienen el tiempo. Entonces, a eso es lo que vamos, generalistas. No tiene que ser doctor, pero tiene que conocer cuál es el proceso. Claro, sí. Y no incurrir como en esa falla de querer ser un experto de esa área, pues porque realmente no lo necesita. Su labor y su función es proteger un negocio, ¿sí? Entender cómo se desempeña cómo se desenvuelve ese ecosistema, eso es una cosa totalmente diferente a querer ser un experto de cada una de las líneas profundas en las que se mueve ese ecosistema. Y ahí puede perder tiempo, pues porque desvía su atención de lo verdaderamente importante que es su función primaria, que es la de desarrollar una estrategia de protección y ejecutarla, ¿sí? Por estar en esas minucias de si el mercadeo, no, tiene que conocer. Yo creo que este artículo tiene un muy buen llamado para estos profesionales de seguridad, para los CISOs, en el sentido de decirles, oiga,
usted tiene que ser, es un generalista, tenga mucho cuidado porque su efectividad puede estar siendo afectada fuertemente si se dedica o se desvía por aquellas cosas que considera en las que tiene que meter la cucharada 100 de 100. Exacto. Y acá aquí dicen ellos, sí, pero es que mucha gente dice, sí, pero es que para uno ser un buen o un CISO pues, espectacular, tiene que conocer acerca de todos esos temas anteriormente que vimos anteriormente, ¿no? Vimos allá de seguridad, tecnología, estrategia, mercadeo, finanzas, economía, bla, bla. Que un buen CISO debe conocer todo eso, tener maestría en todo esto, y si no, entonces no pueden ser efectivos. Y como ellos dicen, no, pues que no estamos, no estamos diciendo que no. O sea, hágale, si usted puede hacerlo, hágale. El problema es que es, va a ser un CISO súper raro, va a ser un CISO impresionante, que sucede una vez por generación, por generación, porque para aprender todo eso, para ser experto en todo eso, toma toda una vida para convertirse en experto. Imagínate una persona que sea experto en todo esto, es impresionante. No va a ser posible. ¿Sí me entiendes? O sea, va a ser muy complejo encontrarlo y sobre todo que pues entonces después va a tener que tomar la decisión en qué quiere o cómo quiere o de qué manera quiere él ser reconocido dentro de su ambiente. Entonces, no va a ser así como tan sencillo tampoco. Exacto. Y también tenemos que conocer, o sea, yo trato de aprender bastante acerca de mercadeo, pero cuando me meto en todas las partes súper técnicas de mercadeo, me pierdo rápidamente, porque no entiendo, no tengo los básicos y no tengo tiempo para aprender las básicas de mercadeo, porque estoy ocupado aprendiendo las básicas de otras cosas, de seguridad, que uno nunca para de aprender las básicas de seguridad. Así Sí, es. o sea, eh, si no, para, si no, bueno, eso es otro tema. Sí, sí, No me tengo sí. para allá. Pero bueno, aquí dice, bueno, tú lo leíste, ¿a ti qué te pareció de O este? sea, a mí, de verdad que a mí me gusta mucho porque me resalta muchas de las cosas pues, en las que yo creo de los ISOs. Los ISOs tienen que, este artículo también, y de hecho buscando las notas del autor, porque me puse pues, a revisar quién es el autor y, bueno, y todo lo que ha publicado al respecto, pues también ratifica algo que es súper importante de decir, y es que definitivamente el rol del CISO sí ha evolucionado y entonces pasa por una serie de estadios y lo que está diciendo aquí es sea un generalista, es decir, tenga una visión mucho más holística, mucho más amplia de la seguridad, que una visión mucho más analítica y mucho más analista del problema al que usted se está enfrentando. Que esta es otra de las cosas que me parece y sobre todo de lo que vas a resaltar ahí, digamos que estamos hablando, ¿no? Puede fallar en su estrategia por querer hacer de más y la estrategia puede cubrir tantas cosas que a lo mejor no resuelven los problemas. Exacto. Aquí dice que la mayoría de las veces los CISOs fallan en su estrategia de seguridad porque no entienden o no ponen atención a aquellos, ¿cómo se dice? Stakeholders. Partes interesadas son. ¿Sabes? O los clientes, mejor dicho, Sí, que no son sí, técnicos, que no son nada que ver con seguridad. Entonces los CISOs no conocen, de nuevo, no conocen los requisitos básicos de esto. y Con lo esto, que, dale. dale, No, sí, diría sí. decir que es algo como lo que hemos dicho, el ejemplo que siempre utilizamos, cuando se le dice no abra, no abra attachments en sus correos electrónicos si no sabe de quién viene, no abra PDFs. Y uno dice, pero la gente en contabilidad, la gente que trabajan en el tema de pagos, ¿sí? Eh, ellos reciben es puras cuentas en PDFs. Cuando yo envío a mis patrocinadores las cuentas de cobro, se lo envío en PDF. Pues yo espero que ellos abran esa desgraciada cuenta para que me paguen. Pero Claro. si como seguridad le estamos diciendo no abra ningún archivo PDF que usted no sepa de quién viene, y mucha esta gente no va a saber quién carajo soy yo. ¿Sí? Y a mí me gusta todo el párrafo completo, desde ahí, desde donde tiene resaltado hasta el final, porque es lo que ahorita acabo de decir.
y sobre todo la última línea, el CISO tiene que evolucionar a tener una visión más amplia de los problemas, no más angosta de los problemas. Exacto. Nosotros ahora nos enfrentamos a desafíos sistémicos y eso es tal vez una de las invitaciones para los CISOs. Seamos sistémicos y entendamos es el sistema. Por eso ahí dice, me gusta ese ejemplo, no necesita ser un especialista en marketing para entender los problemas de marketing. Sea más generalista y vea más sistémicamente el sistema de marketing, entienda las presiones que puede tener ese sistema y por ahí es por donde usted trabaja y no dentro. Deje que los de marketing también hagan algo, ¿sí? Porque tienen que ayudarle. Claro. Claro. ¿Sí? O sea, un amigo mío, Ian Amir, que se hizo de una empresa importante acá en Estados Unidos, en una de las entrevistas que le hicieron, él dijo, le dijeron a él, ¿tú cómo haces para ser un CISO exitoso en tu empresa? Y él dice, yo voy, me siento con los dueños de las diferentes organizaciones que estoy asegurando para entender cómo funcionan. Pues pucha, para entender. Sí, claro. Me reúno con ellos, estoy aquí para, explícame cómo funciona tu organización. Y basado en esa información, yo hago algunas otras preguntas después y ya tengo una idea, ¿ah? Ya tengo una idea de cómo funciona, qué es lo importante para ustedes y ya sé entonces cómo ayudar a protegerlos. No para hacer un bloque, pero para ayudarlos, para que hagan sus tareas más seguras. Pero todo el tema de la comunicación es muy importante. Que de nuevo es el tema de usted no trabaja en un espacio y eso es todo. Usted tiene que saber cómo abrirse, como tú dices, cómo ser generalista. Y de nuevo, aquí vamos, relaciones humanas. O sea, es que de hecho yo que dije, que lo ponga, que lo resalte porque es definitivamente, es que o sea, aquel día tenía una discusión, pues no acalorada, porque yo no creo que yo mantenga discusiones acaloradas, ni me aferraba a ninguna posición, más bien la contraparte se aferraba, que el CISO, que sus capacidades técnicas, yo le dije, o sea, ese no es el CISO que está buscando en este momento ciertas organizaciones. El CISO que está buscando es un CISO que sea capaz de establecer relaciones amplias, ¿sí? Que le ayuden a entender, como lo acabas de decir con tu amigo, que le ayuden a entender todo el negocio y sus componentes para que él desde esa vista pueda ayudarles después a que se dé el trabajo de proteger. ¿Sí? Y eso está excelente. Mira, ahí está. Líderes efectivos, ¿no? Son los que conectan a las personas, las que hacen un éxito de una, pues, de combinando diferentes puntos puntos de vista, combinando la diversidad de pensamientos, combinando la diversidad de capacidades, combinando la diversidad de habilidades. Entonces, mezclas todo eso y ahí tienes un liderazgo, pues, muy fuerte. ¿Sabes? Exacto. Y logras desarrollar. Ahí sí aplica el principio y esa frase que dice, yo solo llego, pero juntos llegamos más lejos. Vale, exacto. Sí. Y más rápido a lo mejor. Y a lo mejor más rápido, señor. Y este fue uno de los que más me gustó. Este fue uno de los que más me gustó. Usted tiene que reconocer, usted como líder, usted como humano, como persona, cuáles son las compañías de la empresa. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que su empresa necesita? Así es. Si usted es un líder que le gusta cambio, que le gusta estar siempre allá haciendo cambio, entonces, hermano, encuentre una empresa que necesita de un líder como usted. Es simple, ¿no? Pero es muy difícil de hacer. Las cosas simples siempre son las más difíciles de lograr, porque cuando uno está buscando un empleo, especialmente en estos tiempos que estamos ahora, hermano, si estamos buscando un empleo por 6, 7 meses y nos llega un trabajo, no tenemos el ojo, no, pero es que usted es una empresa que no le gusta el cambio y a mí me gusta el cambio. Le tocó, pero en algunas veces, si se puede, busquen aquellas empresas, esos amigos, como buscamos los amigos. Si yo soy una persona de pensamientos conservadores y Andrés, tú eres una persona de pensamientos liberales y tú no ves mi punto de vista y yo no veo tu punto de vista, posiblemente no vamos a ser amigos. Sí, así es. Entonces, ¿para qué vamos a forzar eso? Es lo mismo que dicen aquí, busquen los lugares que usted va a estar cómodo
y donde necesiten de sus capacidades. Muy importante. Para CISOs que les gusta, yo no sé quién será, pero hay gente que les gusta estar en un área de alto estrés, ¿no? Sí, sí, sino que digamos que esto también tiene algo de interesante y es lo que estamos hablando. Esto, digamos que el autor, que es de Forrester, ellos hicieron un estudio y tienen como 6 tipos. Entonces aquí están describiendo como los tipos que están encontrando. Entonces dice, si usted es un amante de los cambios, encuentre compañías y sea un CISO transformacional. Si usted es un amante del estrés, entonces encuentre una empresa que usted se convierta a un CISO post-brecha, que es donde está el nivel de tensión. Si usted le encanta trabajar con los clientes y priorizarlos, entonces vuelva a ser un CISO evangelista. Y así es como, inclusive buscando referencias, me encontré el modelo. ¿Sí? Ellos lo tienen ahí en la página, pero pues no tienen la investigación publicada, pero sí tienen 2 artículos que hablan de los 6 tipos de CISOs que ellos han identificado, hablando de estos roles. Entonces, para conectarlos, es usted busque en donde usted se sienta más usted para que desarrolle de la mejor manera su rol como CISO. ¿Sí? Muy probablemente podrá rotar por algunos, muy probablemente, pero encuentre ese que más le llama la atención para que usted lo desarrolle de la mejor manera. Sí, exacto. Y bueno, aquí me gustó esto. De nuevo, esto, como tú dices, esto va a un estudio de Forrester. Lo vamos a revisar, tú y yo lo vamos a leer y vamos a conversar acerca de esto en los próximos programas de Conversando Ciberseguridad porque son muy interesantes. Me pareció muy bueno. ¿Qué te pareció? Sí, no, de verdad que el artículo está muy, muy, muy interesante, muy, muy interesante y tiene muchos tópicos para conversar, sobre todo por lo mismo, pues porque el rol del CISO, yo creo, siendo honesto, yo he sido un insistente e incansable y lo seguiré siendo, de decir que todavía no se ha explorado como debe ser ese rol. Apenas se está como rasgando sí, las vestiduras de lo que ese rol verdaderamente representa para las organizaciones, más en estos momentos como el de hoy. ¿Sí? Entonces, pues obviamente tendrán muchos aristas, muchos puntos, muchas consideraciones que habrán que analizar con detenimiento y que seguramente valdrá la pena revisarlas todas. Sí. De nuevo, aquí lo importante es lo que estoy aquí, que es básicamente, si ustedes están en ese punto donde piensan que deben saber de todo, no. Sí. No. Yo creo que ese es un buen mensaje. Paren ahí. Usted no tiene que saber de todo. Sí, lea acerca de cada uno de ellos, qué es, qué no es cada uno de esas cosas, para poder tener una base donde tener esas conversaciones. Porque una vez que usted tenga ese conocimiento básico de estrategia, de mercadeo, de finanzas, de economía, entonces usted puede venir acá y lograr este punto, porque ya tiene una base de comunicación que es supremamente importante, importantísimo. Entonces, bueno, la invitación es para el miércoles en el programa que vamos a tener de Conversando con CISOs. Ya vamos a contar con nuestro amigo Héctor desde España. Va a Oh, ser un qué tema muy chévere. importante, sí, va a Sí, ser un sí, tema importante. sí. ¿Dónde está Héctor? ¿Dónde está Héctor García de España? Hemos conversado con él, Oh, él va a sí, España. él ha sido como muy, 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 muy Exacto. constante en todo. Yo creo que con él se debe tener una conversación súper, súper Va a excelente. ser muy buena. Y Sí. vamos a hablar acerca, mira, las conversaciones acerca de las nuevas funciones de los CISOs después del COVID-19. Fantástico. Entonces, mejor dicho, más que adecuado a la conversación que estamos teniendo y Exacto. pues llegar con ella como bien analizada ya al otro lado. Exacto, muy interesante. Y va a ser una conversación muy, muy interesante. Así que la invitación es a todos para que nos acompañen el próximo miércoles. Aquí ya tienen todo el horario y todo eso. Lo tenemos aquí en programas Conversando con CISOs para que lo vean. Y de nuevo, si no han visto el capítulo de esta semana con Mirta,
ahí está disponible y en la plataforma también está disponible. La invitación de nuevo entonces es para que nos acompañen el 27 de junio en el taller de Tabletop Gamificado. Va a ser interesante. Tenemos traducción simultánea con los amigos que nos ayudan con la traducción simultánea en los eventos de Tactical Edge. ¿A ti qué te ha parecido esa gente de traducción? Porque me hicieron una pregunta. ¿Las personas que hacen la traducción simultánea son buenos o son solamente traducen por traducir? Tú has estado en todos los eventos de Tactical Edge y has utilizado la traducción. ¿Qué te han parecido? Y se nos perdió, Andrés. Sí. Ay, ¿la vas a utilizar? Sí. Qué chévere. Pero ahí te Qué perdí chévere. un poquitito. Pero bueno, entonces la invitación es para todos que nos acompañen. Muchas gracias, que tengan ya sé que no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Que tengan un buen fin de semana. Andrés, estamos en conversación. Sí, señor, cuídate mucho, que esté muy bien.